Bienvenidos nuevamente a las clases de monitoría de lógica 1. Hoy vamos a hablar un poco sobre los ciclos do while y for each. Este será pues el video número 5, sería la continuación de los ciclos. Este video va a ser bastante corto, porque solo ya explicamos pues qué son los ciclos. Y vamos a explicar qué es un do while, qué es un for each, que son como otras estructuras de ciclos o bucles en Java. Entonces un do while básicamente lo que hace es que entra la primera iteración siempre. Si recordaban en el while siempre verificábamos como una condición antes de entrar. Como vea, usted es menor a esto, usted está en un estado verdadero o alguna cosa así, la verificábamos siempre antes de entrar. Pero con un do while siempre entramos. Entonces lo que hacemos es la siguiente. Como es un while, tenemos que crear pues la variable con la que lo vamos a mover. Entonces será i igual 0 y aquí le ponemos la condición. Esa condición depende pues de varias cosas. Por ejemplo, ustedes deben tener en cuenta que va a ser la misma condición pasada del while, pero tienen que tocar nuevamente acá en la parte de, pues, final del código. Entonces, y hasta que sea menor o igual a 10, por decir algo. Y punto y coma. Entonces, esa sería la estructura básica de un do while. Entonces, siempre vamos a entrar la primera vez. No importa lo que pase, siempre va a entrar una vez. Entonces, in igual a i igual 0. Digamos que haga lo siguiente. Eh, que el valor de i me lo imprima. Entonces, valor de i va a ser el siguiente, más sí. Y nunca se les olvide pues actualizar la variable y más. Entonces lo corremos y debería imprimir el valor de i de 0, 1, 2, 3 hasta 10. Listo. Siempre entramos desde el principio. Entonces, por eso imprime 10. Porque dado la condición, ya no salimos, por ejemplo. Hagámoslo paso a paso. Y vale 0, listo. Entramos, imprimimos y valiendo 0. ¿Y menor que 0? Sí. Volvemos, imprimimos, aumentamos. 1, 2, 3, listo. En el 9. Entonces, aquí vale 9. 9. Aumentamos. 10. Pregunto. ¿Y menor o igual que 10? Sí. Sigo siendo igual. Me devuelvo. Tan. Imprimo el 10. 10. Y aquí llego. Vale 11 ya ahí. Y va a quedar valiendo 11, por ejemplo. Si aquí al finalizar decimos valor final de i, lo imprimimos, pues y debería estar valiendo 11. Valor final de i, 11, ¿cierto? Aquí nos falta pues poner un espaciocito, pero el valor de i vale 11. Entonces saben tener en cuenta que va a quedar un valor de más del que ustedes creían que debería quedar. En las otras estructuras, pues cuando se verifica desde arriba, pues obviamente no modificábamos primero, lo hacíamos después. Entonces eso es básicamente pues el uso de un do while. Siempre se entra la primera vez y se hace todo antes de verificar la condición. La condición se verifica al final y no al principio como se tenía en el while anterior. Listo, entonces vamos a hablar un poco del for each. El for each básicamente se utiliza para recorrer arreglos. Esos arreglos pues todavía no los hemos visto en el curso, me voy a adelantar un poco. Pero pues en verdad es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero tener, digamos, muchos elementos, pero en una sola instancia, por ejemplo, los nombres de unas personas, entonces lo único que debemos hacer es como, vea, de tipo string, usted me va a crear un arreglo. Pongámosle arreglo. Los arreglos se declaran con corchetes, que va a ser pues de un largo en particular. Y vamos a decirle, vea, usted va a tener primero Esteban en la primera posición. Usted va a tener Carlos en la segunda. Usted va a tener Manuela en la tercera, ¿cierto? Y así sucesivamente. Aquí que me faltó porque está tirando error. Vamos a mirar. Vamos a ponerlo aquí. Me faltaba un corchete. Aquí ponemos Manuela. Y por último pongamos Mariana. Listo. Entonces aquí ya tenemos como todo ese arreglo. Ese arreglo se compone pues de muchas posiciones. Y esa sería como la primera posición, la segunda posición, la tercera posición y la cuarta posición. Eso lo van a ver mucho más adelante. Pero para explicar el for each, pues es como la manera más sencilla de hacerlo. Entonces digamos que yo un for, pues yo quiero que me imprima todo esto. Pues de una vez yo que me voy a poner a decir, va, imprímamelo en la posición 1, imprímalo que hay en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4.
No, pues de una vez un for each usted le dice, vea, string, el elemento pues que va a ser, digamos, elemento, dos puntos y va, prímame el arreglo. Dice no print y elemento. Eso sería la estructura básica pues, de un for each. Yo le digo, como vea, lo que hay acá adentro, imprímamelo. Entonces yo digo, vea, va a ser de tipo string, un elemento. ¿Y qué va a hacer usted? Pues me va a imprimir esto de acá. O sea, el arreglo. Eso sería cada vez. O sea, cada vez que yo imprima esto, arreglo, va a ir como vea, elemento posición 1, imprimo. Elemento posición 2, imprimo. Y así sucesivamente. Borrámoslo y lo veremos. Esteban, Carlos, Manuela, Mariana. Desde aquí estarían como cada uno de los elementos. Si yo, por ejemplo, alguno de estos elementos lo elimino, pues obviamente solo van a haber 3 iteraciones. Listo. Pronto ahora no le ven como un uso muy práctico, pero ya cuando empecemos con más programado orientado a objetos, más programación orientada a objetos, pues ya le veremos unos mejores usos. Y pues esa sintaxis de acá puede cambiar. Y pues yo solo quiero que imprima 1, 2 o el 2 y 3 o los números impares o los números pares. Bueno, esos serán problemas que veremos posteriormente. De pronto la estructura for each no la vayan a utilizar mucho, pero no está de más pues decirla. Ya eso sería como todo.